La promesa de Dios, guía, consuelo y dirección. Dios, en su infinita misericordia y amor, ha prometido guiar, encaminar y conducir a sus hijos a lo largo de sus vidas. Estas promesas se encuentran claramente expresadas en la Biblia, ofreciendo consuelo y dirección a aquellos que buscan vivir conforme a su voluntad. A continuación, desarrollamos este tema a partir de 3 pasajes clave de las Escrituras. Isaías 42, versículo 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Este versículo nos muestra que Dios promete guiar a aquellos que están perdidos o en oscuridad. Los ciegos representan a quienes no pueden ver el camino por sí mismos, y Dios promete llevarlos por senderos desconocidos, transformando la oscuridad en luz y lo difícil en algo manejable. Es una promesa de compañía constante y de transformación de las circunstancias adversas. Isaías 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. En este pasaje, Dios se presenta como el Redentor y el Maestro, quien no solo enseña, sino que también guía por el camino correcto. La enseñanza de Dios es provechosa, es decir, que aporta beneficios y lleva a la plenitud. Dios se compromete a encaminar a sus hijos por la senda que deben seguir, asegurando que su dirección es siempre la mejor opción. Isaías 49, versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y a manantiales de aguas los conducirá. Aquí, la promesa de Dios es aún más específica: aquellos que siguen su guía no sufrirán de necesidades básicas como hambre o sed, ni serán afectados por las inclemencias del tiempo. Dios, en su misericordia, los guiará hacia fuentes de vida y provisión. Esta imagen de conducción hacia manantiales de aguas simboliza la provisión continua y abundante de Dios. Las promesas de guía divina en Isaías nos revelan a un Dios profundamente comprometido con el bienestar y la dirección de sus hijos. Él no solo señala el camino, sino que camina con nosotros, transformando nuestras dificultades en oportunidades para experimentar su luz y provisión. Al confiar en su guía, podemos tener la seguridad de que estamos en el camino correcto, encaminados hacia un futuro lleno de su presencia y bendiciones. Si quieres dirección, debes buscarla de Dios. Buscar la dirección de Dios es fundamental para aquellos que desean vivir conforme a su voluntad y experimentar su guía en todas las áreas de sus vidas. La Biblia nos ofrece principios claros y ejemplos de cómo podemos buscar y encontrar la dirección divina. A continuación, desarrollamos este tema a partir de las Escrituras y algunas reflexiones prácticas. Deuteronomio 18, versículos 9 a 14. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Este pasaje nos enseña que debemos evitar buscar dirección en prácticas paganas o abominables y, en cambio, debemos ser perfectos y buscar la guía del Señor. Dios condena cualquier forma de adivinación o consulta con espíritus y nos llama a depender completamente de Él para nuestra dirección. 1. Oración y comunión con Dios. La oración es una de las maneras más importantes de buscar la dirección de Dios. A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones y necesidades, sino que también escuchamos la voz de Dios y nos alineamos con su voluntad. Por ejemplo, Jesús en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, versículos 36 a 46. Jesús buscó la dirección y fortaleza de Dios a través de la oración en un momento crucial. 2. Estudio de la palabra de Dios.
La Biblia es la revelación escrita de Dios y contiene principios eternos que guían nuestra vida. Al estudiar las Escrituras, encontramos la sabiduría y la dirección que necesitamos para tomar decisiones correctas. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos muestra la dirección correcta. 3. Sensibilidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía y consolador, y uno de sus roles es guiarnos en toda verdad. Ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo implica estar abiertos a su voz y seguir su guía en nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, Juan 16, versículo 13 dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Buscar la dirección de Dios requiere un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. Al orar, estudiar la palabra, buscar consejo sabio y ser sensibles al Espíritu Santo, podemos estar seguros de que Dios nos guiará en el camino correcto. Dependamos de Él en todo momento y confiemos en su perfecta voluntad para nuestras vidas. Dios sí tiene una voluntad para tu vida, una voluntad general y específica. Dios tiene un propósito claro y definido para cada uno de nosotros. Su voluntad abarca aspectos generales que se aplican a todos los creyentes y aspectos específicos que son únicos para cada individuo. A continuación, exploramos cómo podemos entender y discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, tanto en términos generales como específicos. 1. La voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios es aplicable a todos los creyentes y está claramente revelada en las Escrituras. Incluye principios y mandamientos que guían nuestra conducta y nuestra relación con Dios y con los demás. Ejemplo bíblico, Marcos 16, versículos 15 a 16. Y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado». Este pasaje destaca la misión evangelística que Jesús dio a todos sus seguidores, indicando que es la voluntad de Dios que compartamos el mensaje del Evangelio con el mundo. 2. La voluntad específica de Dios. Además de su voluntad general, Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Esto se refiere a los planes y propósitos particulares que Él tiene para nuestras vidas, que pueden incluir nuestra vocación, decisiones importantes, y la forma en que usamos nuestros dones y talentos. Ejemplo bíblico, Hechos 9, versículos 15 a 16. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Aquí vemos cómo Dios tenía un plan específico para Pablo, llamándolo a ser apóstol a los gentiles y revelándole su misión única. 3. Discernir la voluntad de Dios. Para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas, necesitamos desarrollar una relación íntima con Él a través de la oración, el estudio de su palabra y la sensibilidad al Espíritu Santo. Ejemplo bíblico, Romanos 12, versículos 1 a 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos exhorta a ofrecer nuestras vidas a Dios y a ser transformados por la renovación de nuestra mente para discernir su voluntad. 4. Caminando en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios requiere obediencia y fe. Al confiar en su dirección y seguir sus mandamientos, encontramos paz y propósito en nuestras vidas. Ejemplo bíblico, Proverbios 3, versículos 5 a 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos anima a confiar plenamente en Dios y a buscar su dirección en todos nuestros caminos, asegurándonos que Él nos guiará correctamente.
Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Al buscar su voluntad general y específica, podemos vivir vidas llenas de propósito y significado, sabiendo que estamos caminando en el camino que Él ha preparado para nosotros. ¿Qué cosas preparan nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios? Preparar nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios es un proceso intencional que implica varias disciplinas espirituales y actitudes de corazón. Estas prácticas nos ayudan a estar en sintonía con Dios y a discernir su guía y propósito para nuestras vidas. A continuación, exploramos algunas de las claves para preparar nuestro corazón para recibir la dirección divina. 1. Ayuno. El ayuno es una práctica espiritual que nos ayuda a enfocarnos en Dios y a depender de Él más que de nuestras necesidades físicas. Al abstenernos de alimentos u otras cosas, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y su dirección en nuestras vidas. Por ejemplo, Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En este pasaje, el ayuno y la adoración permitieron a los líderes de la Iglesia en Antioquía discernir la voluntad específica del Espíritu Santo. 2. Oración. La oración es fundamental para preparar nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios. A través de la oración, no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que también escuchamos su voz y nos alineamos con su voluntad. Ejemplo bíblico, Daniel 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel es un ejemplo de cómo la oración constante y ferviente prepara el corazón para recibir la dirección de Dios. 3. Vivir en santidad. Vivir una vida de santidad y obediencia a los mandamientos de Dios es crucial para discernir su voluntad. La santidad nos permite estar en una relación correcta con Dios y ser receptivos a su guía. Ejemplo bíblico, 1 Pedro 1, versículos 15 a 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Este pasaje nos exhorta a vivir en santidad, lo cual es fundamental para conocer la voluntad de Dios. 4. Disposición a hacer la voluntad de Dios. Tener una disposición humilde y obediente para hacer la voluntad de Dios, aun cuando no coincida con nuestros propios deseos, es esencial para recibir su dirección. Dios revela su voluntad a aquellos que están dispuestos a seguirla sin reservas. Ejemplo bíblico, Lucas 22, versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en Getsemaní nos muestra la disposición a hacer la voluntad de Dios, aun cuando implique sacrificio. Preparar nuestro corazón para conocer la voluntad de Dios es un proceso continuo que requiere disciplina espiritual y una actitud de humildad y obediencia. A través del ayuno, la oración, una vida de santidad y una disposición a obedecer, nos acercamos más a Dios y nos volvemos más receptivos a su guía y dirección. Que estos principios nos ayuden a vivir conforme a su voluntad perfecta. La Biblia es el estándar de nuestra vida, una convicción interior, sentir interno. La Biblia nos enseña que, además de las directrices objetivas que encontramos en sus páginas, también debemos estar atentos a las convicciones interiores y los sentimientos internos que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Esta guía subjetiva es una parte esencial de nuestra vida espiritual, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas. A continuación, exploramos este tema a través de varios pasajes bíblicos. 1. Hechos 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Este versículo muestra cómo los primeros discípulos tomaban decisiones basadas en una convicción compartida entre el Espíritu Santo y ellos mismos. Es un ejemplo de cómo una convicción interior, confirmada por el Espíritu Santo, guía las decisiones comunitarias. 2. Hechos 19, versículo 21.
Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario visitar también Roma. Pablo sentía en su espíritu la necesidad de ir a Jerusalén y luego a Roma. Esta decisión no se basó en un mandato específico de las Escrituras, sino en una fuerte convicción interna guiada por el Espíritu Santo. 3. Hechos 20, versículos 22 a 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo habla de estar ligado en espíritu, para ir a Jerusalén, consciente de las dificultades que le esperan. Su determinación se basa en una convicción interior y en el testimonio del Espíritu Santo. 4. Hechos 21, versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Este pasaje muestra cómo otros discípulos, a través del Espíritu, también recibieron una dirección sobre la situación de Pablo. Esto demuestra que la guía del Espíritu Santo puede ser confirmada a través de la comunidad de creyentes. Dirección subjetiva a través de profecía, sueños y visiones. Además de las convicciones internas, la Biblia también nos muestra que Dios puede dirigirnos de manera subjetiva a través de profecías, sueños y visiones. Estas experiencias complementan las directrices objetivas de la Escritura y nos ayudan a discernir la voluntad de Dios en situaciones específicas. La palabra de Dios es objetiva, da directrices. No es una experiencia, es una dirección en palabras. Pero la dirección subjetiva es cuando tenemos experiencias. 1 Timoteo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo exhorta a Timoteo a no descuidar el don recibido mediante profecía, mostrando cómo Dios usa profecías para guiar y fortalecer a los creyentes. 2 Pedro 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro aclara que las profecías verdaderas provienen del Espíritu Santo, subrayando la importancia de discernir y seguir las profecías que están en línea con la voluntad de Dios. La guía de Dios en nuestras vidas no solo proviene de las directrices objetivas de la Biblia, sino también de la convicción interior y las experiencias subjetivas a través del Espíritu Santo. Al estar atentos a ambas formas de dirección, podemos vivir de manera más plena y en sintonía con la voluntad de Dios. Conclusión. En este viaje a través de las Escrituras, hemos explorado cómo Dios promete guiarnos, encaminarnos y conducirnos, revelándonos su voluntad tanto general como específica para nuestras vidas. Hemos aprendido que buscar la dirección de Dios requiere oración, estudio de la palabra, y una sensibilidad al Espíritu Santo. Preparar nuestro corazón implica disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, la santidad y una disposición humilde a obedecer su voluntad. Dios nos guía no solo a través de las directrices objetivas de la Biblia, sino también mediante convicciones interiores y experiencias subjetivas como profecías, sueños y visiones. Esta combinación de guía objetiva y subjetiva nos permite vivir una vida plena y en sintonía con su plan divino. Al confiar en la guía divina y buscar su voluntad con un corazón abierto y obediente, podemos experimentar la paz, el propósito y las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Que estas enseñanzas nos inspiren a vivir conforme a su voluntad, sabiendo que estamos en el camino correcto, acompañados por su presencia y su amor. Gracias por ver este vídeo sobre la promesa de Dios, guía, consuelo y dirección. Espero que hayas encontrado inspiración y fortaleza en las promesas de nuestro Señor. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta, dejar un comentario con tus reflexiones y suscribirte al canal para más vídeos sobre la palabra de Dios. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos.
Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.